Bienvenida, querida comunidad, a un nuevo episodio de Jugando el Juego. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, otro jueves de podcast y este especial, porque como ven estoy acompañada por una persona, una de las personas más importantes en mi vida, que es Andrea, es mi hermana, y bueno, teníamos muchas ganas de grabar este episodio. De un tema que no lo he hablado de esta manera en ninguno de los otros episodios del podcast, pero que entre nosotras ha sido a lo largo de los años un tema que hemos tenido que trabajar individualmente y que nos hemos ayudado, apoyado a lo largo de todo ese proceso, y es el vínculo con la madre y, y las heridas que traemos de niñas, ¿sí? De niños, de los padres, en nuestro caso, en nuestra historia, con nuestra mamá, conforme a la infancia que vivimos. Y como en estos últimos tiempos se nos presentó el reto de nuevamente volver a tener estas conversaciones que no son tan cómodas, porque a veces duelen, pero son necesarias para poder liberarnos de esa herida. Y, y bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Agradecida de estar acá. Y bueno, sí, tocar este tema que es bastante repetitivo cuando uno, o por lo menos a mí me pasó, intentando buscar la causa o tratar de solucionar eh, problemas o conflictos en distintas etapas de la vida. Recaía siempre en cómo es la relación con tu mamá, cómo fue la relación con tu mamá, cómo te llevabas con ella, tenías buena comunicación y así. Eh, Sí, porque de alguna manera en la vida que te van sucediendo cosas con relaciones, en parejas, con uno mismo, te das cuenta que, como bueno, ¿de dónde viene esto? ¿O por qué traigo este miedo? ¿O por qué estoy bloqueado en esto? O esto que se repite, situaciones que se van repitiendo a lo largo de la vida y que hay que ir a ver, hay que ir a la infancia porque de alguna manera es esa herida que está y hay que atenderla. Y en nuestro caso, el vínculo con mamá, que para vos puede ser con papá, con mamá o para la persona que haya sido representante de esos roles en tu infancia, pero todos traemos esos recuerdos que duelen, que desde pequeños como niños lo guardamos porque dolió mucho, pero están y van a salir a flote. Entonces llega un momento que decís, bueno, hay que a ver, enfrentarlo, hay que enfrentarlo y bueno, y en mi caso, o en nuestro caso creo, pero hablo por mí, se hace muy doloroso idealizar una relación con esa persona que en principio es la más importante porque es la que te sustenta cuando nacemos y dependemos absolutamente de ella. Idealizar tenerla idealizada y luego desilusionarte, pero no porque la persona realmente sea mala, sino porque no es la mamá o el papá, o ese vínculo como lo esperábamos. Entonces duele. Y duele darse cuenta, y duele aceptarlo, y duele, bueno, trabajarlo para. sí, y que eso lo venís a ser consciente ya de adulta, pero como niña, a ver, te pregunto, como niña, ¿cuál fue tu mecanismo de defensa frente a una mamá? Como para ponerlos en contexto, nuestra mamá tenía una forma de crianza muy exigente, entonces claro, yo lo viví de una manera, ella lo vivió de otra, a ustedes les debe pasar, si tienen hermanos o lo conversan, en que cada uno tiene una mamá y un papá diferente. Entonces, para nosotros es súper nutritivo para nuestro proceso en conocer cómo ella vivió esa mamá y cómo la viví yo. Entonces, sí, las dos las sentimos una mamá muy estricta, muy exigente y por momentos con poco contacto en lo afectivo, aunque sí por muchos momentos, por otros Sí, una falta sí, de. sí, de escucha o de acompañamiento y sobre todo de lo que puedo decir yo de mi parte, de valorarme en mi autenticidad como niña. Es decir, yo me construí de una manera para complacer a mamá y sentirme amada. Y eso me trajo mucho trabajo en mi vida y heridas de rechazo. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cuál crees que es esa herida que vos traes del vínculo de mamá más fuerte y que ha sido la que has estado trabajando por mucho tiempo? Bueno, en mi caso, la herida yo creo que fue la del rechazo y principalmente hay algunas otras secundarias, pero
En mi caso fue al automáticamente darme cuenta que no lograba ser suficiente, automáticamente me sobreadapté y me polaricé hacia el lado paterno, eh, rechazando todo lo que tuviese que ver con el lado femenino, con el lado materno, con el lado tierno, con el lado eh, Vulnerable. vulnerable. Entonces, claro que me sirvió para sentirme vista y para poder complacer igualmente y demostrar que sí podía por otro camino. Entonces, Que en realidad nosotros estábamos en la polaridad, porque es como que mamá quería que la mujer, su hija mujer, fuera de una manera determinada, con lo cual yo me apegué a ese modelo de mujer ideal, que era la nena perfecta, que no se ensuciaba, que estaba siempre impecable. O sea, yo me apegué a esa polaridad y yo vos me te fui. fuiste al otro extremo, que ella era la que, no sé, andaba sucia, rebelde, bueno. Bueno, Bueno, yo la sí. recuerdo así, que Bueno, sí, iba sí. arriba de subía a los árboles, estaba jugando todo el tiempo, salía y se anteponía a lo que mamá quería. O sea, ella, si mamá decía sí, ella decía no. Entonces, de alguna manera, esta polaridad de irnos, yo apegarme a lo que mamá quería y ella ser vista, pero de manera contraria, o sea, Sí, 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 haciendo todo lo desde, contrario, son dos polaridades de una misma herida. así es. Así que bueno, así fue irse demostrando que por más que no era como ella quería, igual yo podía cosas, un montón, lo que fuera. Eh, Cuestión que uno se va poniendo máscaras y te vas poniendo y armando de personajes para ir complaciendo determinada edad, determinada etapa, en determinadas situaciones. Bueno, y así pasa que no nos conocemos realmente cómo realmente somos en esencia, hasta que vamos tomando conciencia, gracias a Dios, después de varios golpes. Eh, y también me parece importante, que seguramente lo vamos a tocar igual el tema, es tratar de el rechazo este que uno genera o que yo generé en defensa, por decirlo de alguna manera, luego cómo transformarlo en esa mirada de amor o mirada de, porque finalmente los padres son personas que hacen lo que pueden de la mejor manera y no es la intención de dañarnos a los hijos o nosotros como padres de dañar a los hijos, simplemente sale porque es la interpretación de la otra personita y así. Sí, y además también creo que es que con el tiempo y el trabajo, porque sí, sí requiere un trabajo, aunque tratemos de creer que no, que lo podemos resolver, se nos va a ir presentando en la vida personas, parejas, situaciones en las cuales esa herida de rechazo o de abandono se te va a reflejar en la pareja. Entonces, de repente, el conflicto que tenés hoy, que está reflejado en una pareja o en un otro, en realidad lo estás trayendo de esa herida primera, que es de esa herida de mamá. Entonces, esto es mucho lo que trabajamos en el psicoanálisis, ¿no? Es como lo que duele hoy viene de una herida que no ha sido reconocida ni escuchada y de alguna manera te ayuda a traerla, a hacerte cargo que la herida está en vos y resignificar el rol de mamá. En esto que hablabas de idealizar a mamá, creo que todos, bueno, hay personas que han tenido la mamá que han querido y, bueno, los envidio, pero no muchos en sí hemos tenido que idealizar a mamá o a papá, vuelvo a decir, sea cual sea tu situación, y luego pasar esa desilusión. ¿Cómo, para vos, cómo era mamá, tu niña, cómo veía esa mamá y cómo es la mamá idealizada? A ver, yo en mi experiencia eh, intenté, era una cuestión más de militarizada. Mucha regla, mucho deber ser, mucho esto hay una manera de que sea bien hecho y de que esté bien y de que si no es así va a haber un castigo entre comillas, pero el castigo estaba o la falta del te retiro el cariño. Y era el peor miedo que yo tenía, el te dejo de querer.
Entonces, si Wow, vos, porque ¿cómo era? Si vos no hacías lo que la mamá esperaba, vos sentías que te sacaba del amor, claro, la o sea, atención. te sacaba Sí. la mirada y te dejaba de querer y quedabas desamparado. Entonces, frente a ese miedo constante de poder equivocarme, de la forma que fuera, o de no ser así correcta como debería haber sido, bueno, estaba ese miedo. Y, y la verdad que mamá idealizada, yo no he tomado conciencia hasta ahora de poder pensarla y de intentar ver cómo me hubiera gustado que fuera. No tengo muy claro todavía. Ujú. O en ese momento no lo tenía claro tampoco, de decir me hubiera gustado así. Pero bueno, sí que por la manera en que me comportaba. Yo creo que la mayoría de los niños queremos ser amados, es nuestra principal necesidad y búsqueda, el cariño, el amor, el ser vistos, el ser valorados por quienes somos, pero muchas veces no es así, entonces tenemos que crear personajes que lo hacemos como a modo de supervivencia porque queremos ser valorados. Y lo que creo que a muchos nos pasa y nos ha pasado es que claro, después en una pareja, ese miedo al rechazo hace que eh, tengas, estés en parejas que no son sanas eh, y tengas tal vez una relación de codependencia por Por el el miedo a miedo. no sentirte rechazado o no visto. O sea, digo, cuántas cosas hacemos a lo largo de la vida por no tocar esa herida que viene desde mamá. Y mi idealización estuvo por mucho tiempo esa mirada de mamá amorosa, pero siendo quien yo soy. Claro, O sea, ya siendo esta mujer auténtica. auténtica, que muy lejano a lo que esa niña, y no solo niña, yo sostuve el personaje, qué sé yo, como hasta, sí, mis 30 años. O sea, luchando conmigo misma por tener esa mirada de mamá de amor y que en realidad esto es un imposible, tratar de llenar el deseo de mamá, porque si mi mamá conoce sus deseos, nosotros no menos podemos llegar a saber, pero es la interpretación que hacemos como niños. Eh, y en estas últimas semanas, Mm. nosotras que estamos fuera de Argentina, vivimos afuera, bueno, tuvimos el regalo y la posibilidad de reencontrarnos con nuestra madre. Y bueno, y para nosotros también fue Movilizador. muy movilizador. Y entonces por eso es que les digo que fue un reencontrarnos con esta experiencia nueva primero, porque no lo habíamos vivido, pero es reencontrarte con una mamá que ya hacía tiempo que no veíamos y no sé, que a veces pensamos que ya lo tenemos resuelto y que nos damos cuenta que hay cosas que todavía por trabajar. Entonces, para vos, ¿cómo fue este reencuentro con mamá y qué removió en vos? Porque a las dos nos removió. Sí, primeramente, bueno, la ilusión de los preparativos, de la espera y las expectativas que inevitablemente uno o yo puse en este reencuentro y, y bueno, y luego me di cuenta de esas expectativas del buscar siempre querer complacer. Y me vi de nuevo como la niña queriendo complacer a esta mamá. Eh, pero bueno, ¿Y cómo es ese o sea, cómo crees que llevabas, con qué actitudes sentías que estabas en el mismo lugar de querer complacer? Eh, y de como abandonando un poco mis necesidades propias, que entiendo que es lo mismo que habré hecho de niña, abandonando mis necesidades propias y personales y físicas, quizás emocionales, para, bueno, dedicar más tiempo, dedicar más calidad de tiempo, momentos y que pueda ella sentirse, pero finalmente era la vuelta de esa disfrute de ella, era el, bueno, que me mire a mí, que no me daba cuenta, obviamente, en el momento. A mí Pero lo que me pasó que yo quería, mi mamá es la primera vez que viajaba al exterior, o sea, imagínense, nosotras nacimos en Mendoza, que para quien no conoce es una provincia
Argentina, que bueno, es como más un pueblo a comparación de una ciudad. Y claro, mi mamá no había salido digamos, de su pueblo, y yo me había imaginado en una mamá feliz, lo que nunca, yo muy pocas veces he visto a mi mamá feliz o disfrutar. Eh, Creo que, bueno, tiene que ver también es generacional, mi mamá ya es una persona adulta, mayor, grande, entonces ya a esta altura entendemos que también es mucho la educación que ella tuvo, la cultura, el cómo era tratada y vista la mujer, tiene que ver con muchas cosas. Y, y yo me imaginaba ver a mi mamá de este lado y ver a sus hijas y feliz, y eso a mí me daba mucha ilusión. Y fue ver a una mamá que no era como yo le idealicé, que, qué sé yo, tal vez tenía sus problemas en la cabeza, no sé, alguna preocupación de dejar su casa, o la preocupación de pagar alguna Sí, factura, las cosas que pruebas, ella lo que tuvo que tenía, pasar para sí. poder... Y yo me sentí enojada de decir, o sea, como no te veo feliz, ¿entendés? O sea, estás acá, estoy yo acá y no sos feliz. Sí, la vida te está dando Desper- este regalo y no lo estás valorando y y eso a mí me frustró y un tanto me enojé. Y ahí me di cuenta que yo había idealizado algo, o esperé ver una mamá que desde niña he esperado ver a mi mamá feliz, y ha sido frustrarme y hacer miles de esfuerzos por hacerla feliz, y hasta darme cuenta que, nuevamente, por eso les digo, es que fue un darme cuenta que, ya lo tengo súper trabajado. No, y me vi de nuevo en la misma posición de, si yo estoy, puedo hacerte feliz. O sea, porque soy tu hija. Y no, o sea, al fin y al cabo yo no, esa tarea no está en mí, y me frustré. Y claro, ¿de qué manera seguimos sosteniendo esos espacios, esos lugares? sí, sí, yo creo que a las dos nos pasó en ese sentido, similar. Eh, pero bueno, también fue un gran aprendizaje poder aceptar y poder entender que no es trabajo de uno, que no es trabajo nuestro, que ella esté bien, que ella esté feliz. No podemos manejarlo. Sí, y también en lo que en terapia creo que en muchos años es entender que mamá antes es una mujer y una persona. Entonces, por ahí, si al día de hoy vos tenés una relación con mamá o con papá que es difícil, donde hay odio, o donde hay mucha tristeza o dolor o culpa, porque muchas veces, por muchos años, yo estuve culpando a mi mamá de muchas cosas y responsabilizando a mi mamá. Y poder al día de hoy honrarla, llamarla, sí, pero tuve que hacer todo un trabajo o sea, mamá, sí, pero es una mujer y es una persona que bajo el contexto, la cultura, en La crianza, la crianza, hizo lo mejor que pudo. Aunque desde mi mente yo tenga mil cosas para decir cómo hizo esto, esto o aquello, es al fin y al cabo entender que, ¿y por qué no? O sea, hizo lo que pudo, y llevar esa compasión y amor, de poder verlo así, se requiere hacer esa deconstrucción del concepto de mamá, de idealizar esa mamá que no está, y sacarle ese peso, esa responsabilidad. sí, sí, por eso es, en mi caso fue esto de tratar de entenderlo y de empezar a generar herramientas para automaternarse, que creo que es muy importante porque en algún punto tenemos que aceptar que hay unas heridas de infancia y que fueron no generadas en forma voluntaria por nuestros padres, pero finalmente hay que agradecer y soltar eso y hacernos cargo de nuestra propia, de nuestro propio autocuidado y de maternarnos, paternarnos, generar estas herramientas y ahí sí intentar decir, bueno, ¿qué necesidades tengo? Me las voy a empezar a satisfacer, a darme afecto, a darme cuidados, a darme cariño y, Y es y conectar con la conectarte. niña interna, porque de repente ya no es la necesidad que hoy tenés como adulto, que se te puede presentar como adulto, pero es ir a conectar con la niña interna, con tu niño interno, y decir qué es lo que ese niño sintió o niña sintió que le faltó, que no hubo, y que al día de hoy sigue sintiendo esa falta, y la única persona que se lo puede dar y de la que lo necesita es de mí. Exacto. Y bueno, lo que pasa muchas veces,
que me lo ha pasado por experiencia propia, es de exigirlo en alguien más, sobre todo en una pareja, y exigir esa mirada, exigir esa atención que tendríamos que darnos nosotros mismos, y no, y como no nos damos cuenta, se la exigimos a la otra persona a modo de reclamos, de manipulación o de llamadas de atención, de celos o, bueno, todas esas cosas que nos pasan como en las parejas en forma de aprendizaje finalmente, pero bueno, vamos Pero que equivocándonos. si no llevas conciencia y no te permitís hablar de estos temas y abrir estas heridas, porque no es fácil. Por eso la terapia, bueno, las dos lo hemos hecho en procesos terapéuticos y así yo acompaño pacientes porque es ir a esos recuerdos que duelen tanto que a veces solos y no nos da mucho miedo hacer ese camino. Entonces, que te permitas que alguien te acompañe, porque es como que es tomarte de la mano de esa persona, que puede ser un amigo, puede ser un profesional, a quien para vos le des ese espacio especial para que te acompañe, y poder ir al reencuentro de tu niño, de tu niña, que todo el tiempo te está gritando, o sea, te susurra y te grita y a veces te termina gritando en, Sí, sí, en con síntomas o con cosas que no nos con agradan. síntomas, enfermedades, porque lo tapamos y por eso yo hablaba en varios episodios, trabajar el niño o la niña interna, y qué es lo que necesita. Y creo que de esa manera ya dejamos de esperar la aprobación de mamá sabiendo que la aprobación nos las tenemos que dar a nosotros, que creo que ahí viene en este concepto que vos traes de automaternarnos o aprender a ser nuestras propias madres. Sí, sí. Y te quisiera preguntar cómo es esta mamá que vos estás construyendo, porque es todo un proceso de prueba y error, porque a mí me ha pasado que la mamá que construí por mucho tiempo era igual a la mamá que tuve. O sea, Claro. exigente, me trataba, si me sentía mal, me trataba mal, si no era la perfecta o si decía una mala palabra, yo misma me maltrataba, entonces, al final, claro, que me seguía sosteniendo a una mamá que me hacía daño. Eh, entonces, si has podido, si crees que has podido, cómo construir esa mamá interna y cómo es. Cómo lo Sí, a ver, estamos en el proceso, pero es real que está esa voz. Hay una voz, yo creo que todos tenemos una voz que está más o menos fuerte, el volumen, pero es esa voz que nos marca la exigencia, el error, que nos marca el deber ser, las creencias, sobre todo, o esa voz que dice, no, bueno, no vas a poder, o bueno, en esto te equivocaste. Rara vez nos dice algo lindo, nos decimos algo lindo con esa voz. Mucho tiempo mi voz fuerte, clara, era identificada con la voz de mi mamá, que era esta exigencia importante, y llevar todo a la productividad y llevar todo a la excelencia dentro de lo que más se pueda, a costa del bienestar, a costa de perder el placer o de ni siquiera buscar el placer, sino era, bueno, cumplir. Y bueno, luego fue empezar a encontrar a detectar esta voz cuando ya se va de control, ya está muy ahí tiqui, 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 como comiéndonos el seso. Entonces, bueno, empezar a frenar un poco, bajarle el volumen y empezar a escuchar un poco más y con más amor la niña que pide un abrazo, la niña que es vulnerable, en mi caso, que nunca dejé salir esa niña vulnerable. Y bueno, y pedir el amor que no lo sentí, pero tampoco luego, como yo me fui como para el otro extremo, tampoco lo dejaba que llegara en las oportunidades que podía haber llegado. Ya yo directamente hice como un cierre, entonces, bueno, eso trabajándolo, eh, entiendo que tenemos que tratar de conectar y escucharnos y darnos ese espacio de autocontacto, del cuidado, no sé, con alguna comidita que nos guste, con alguna actividad que nos llene, ya sea música, el baile, cosas que nos vayan llenando la parte del juego, de reírnos. Eso a mí es lo que me viene ayudando bastante y Ujú. bueno, vamos con eso en camino. Sí, y que siempre es una oportunidad para crecer. Creo que los padres son nuestra mayor escuela o universidad, no sé, porque se puede aprender tanto de ellos. Y en nuestro caso,
eh, no traemos como para decir si son buenos los padres, son malos, sino para traer reflexión y conciencia que no tiene que ver con que hayan sido buenos o malos o si cometieron errores o no, tiene que ver con interpretaciones que hicimos nosotros como niños, eh, y que eso genera un vacío, una herida que al día de hoy, en la edad en la que te encuentres, pero si estás escuchando algo y te hace esto y te hace sentido, es porque hay algo ahí que duele, que jode, que se te repite, que te pasa en patrones repetidos a lo largo de tu vida, y es decir, bueno, algo viene de este vínculo con mamá o con papá, y hay Tampoco que... sabían, perdón que te interrumpa, pero tampoco yo creo que había mucha conciencia en las crianzas y en sus propias crianzas, de cuando ellos, cómo los han criado ellos. Por ahí tenemos que tratar de abrir un poco y entender cómo los deben haber criado a ellos, si también les faltó amor, si también, entonces es lo que ellos aprendieron, pero más allá de eso, no había conciencia de decir, de explicarnos de las emociones, explicarnos de si hay algún enojo, algún reto, algún premio, castigo, bueno, por ahí explicarnos para que no fuera tan fuerte esa interpretación y tan estricta y que cale tan hondo, que después cueste tanto cambiarla. Entonces, bueno, por ahí el temita de la compasión es importante y el amor, bueno, El amor. siempre, el amor termina ahí curando, yo creo, la mayoría de las cosas. Sí, el amor que todo lo cura y sin duda a ver, así nos ha llenado de amor porque también hay diferentes maneras de amar. También fue para mí un proceso de construir ese amor con el que mamá a mí me amó, al menos, o yo interpreté que me amó, y fue como de construir mi manera de amar y como yo me amaba y me amaba a los demás. Entonces, por eso digo que son una universidad los padres, porque creo que nunca dejamos de aprender de ellos, y, y hacer hincapié en esto, en dejar de culpar a los padres y responsabilizarnos nosotros de nuestro niño interno o nuestra niña interna, es el mayor camino de sanación, porque es dejar de señalar para empezar a hacernos adultos nosotros, y, y saber, entiendo que todos y que hay personas que la han pasado muy mal con sus padres, que han habido abusos, que han habido faltas graves a su bienestar, a su autoestima, o papás o mamás que han estado ausentes o han tenido maneras de amar muy agresivas. Eh, pero creo que siempre en ese trabajo, de hacernos cargo, nos permite salir de ese dolor que puede quedar. Creo que si nosotros no hubiésemos trabajado, eh, esto sería una herida que tendríamos en nosotras y que estaríamos hiriendo a los demás, porque creo que es como lo que pasa con nuestros papás, que en esa época, qué sé yo, no se hablaba, como vos decías, las emociones, como que la psicología no existía. Sí, sí. Y de alguna manera ellos, creo que fue la generación que intentó no hacer con sus hijos lo que hicieron con ellos, porque lo rechazaban, o perpetuarlo, como decir, bueno, me lo hicieron conmigo. O sea, mi papá, me acuerdo que decía, ellos fueron así conmigo y bueno, yo soy así con vos, y es lo que toca. Yo decía, Es como pero el bueno, pero aprendizaje. entonces, o es que lo hacen al contrario o perpetúan eso porque es la interpretación que hacen y creen que es lo mejor que nos están dando. Entonces no venimos acá a cuestionar como malo y bueno, sino decir, hay un camino que es posible, que se puede sanar, y que igual requiere revisión, una revisión constante. Sí, sí, eso, sin duda. Y además, bueno, influye directamente en la relación con nosotros mismos, con el entorno y ni hablar si tenemos descendencia, ya sea biológica o no, pero a todo lo que fuéramos nosotros a maternar y transferir nuestros aprendizajes y creencias y amor, bueno, es la manera con la que vamos a amar, entonces eh, es importante. Sí, cuando nosotras aún no somos mamás, pero sé que en ese rol se ponen muy a la vista en todas esas heridas, y siempre es un buen momento para trabajarlo, eh, y tratar de ver también lo bueno que dejó esa mamá y ese papá. A nosotras, esta mamá nos dejó
como la garra de salir adelante, el siempre tener esa fuerza para resolver, para darle solución, para ser mujeres independientes. Y bueno, y un papá amoroso, un papá con el cual sí honesto, podemos vulnerabilizarnos, donde entonces, pero este camino ha sido un camino por recorrer, que no ha sido fácil y que ha sido un reconstruir el vínculo. Sí, eso sin duda. Y a veces, bueno, reconstruir es difícil, pero se generan vínculos más fuertes, más ricos y desde lugares un poco más sanos. Nos posicionamos viendo desde otro lado y viéndolos con aceptación y amor. Entonces ya no estamos esperando, quizás, si no estamos atentos, podemos volver a caer en la ilusión de las expectativas, pero si no, ya estamos atentos y podemos disfrutar de cosas y del vínculo y de momentos con estas personas que son tan importantes y que son regalos que estén todavía en nuestras vidas realmente, así que yo creo que está... Y sí, y si no tenés a tu mamá o tu papá en vida, igual se puede honrarlos. honrarlos y también es la oportunidad para sanar porque está en vos y porque sos el único o la única responsable de ir a ver qué es lo que sigue necesitando tu niño y tu niña interna. Y, y también se puede resignificar ese vínculo aunque hoy no tengas a tu mamá o a tu papá. Al fin y al cabo va a resignificar el vínculo que vos podés tener con tu niño, tu niña interna, y eso va a expandirse a todos los vínculos bien, que tengas en tu vida. Entonces, nos pareció hermoso poder compartir, hablar de la madre, honramos a las madres, es un rol, nosotros les digo, no vivimos la experiencia, pero para quien esté escuchando, que es mamá o tiene la intención, no viene un manual, imagino que debe ser súper difícil, y es poder llevar amor a esta persona que es la más importante de nuestras vidas, porque para todos los niños de manera universal hay una persona que es de la que vamos a depender en esas primeras etapas de vida y que seguro que dan interpretaciones de dolor. Y que es maravilloso trabajarlo. Sí, ¿Cómo hace? O sea, es un camino de es, valientes. y es también aprender a perdonar y a perdonarnos por las juzgar y a veces que somos tan duros con nosotros mismos y con esas personas que finalmente hicieron lo mejor y son parte nuestra, así como nuestros ancestros, o sea, siempre viven adentro nuestro, entonces, nada, agradecer, perdonar, agradecer y hacernos cargo, tomar nuestra vida y para adelante. Y que todo se puede sanar. Así tengas una historia muy dolorosa con tu mamá o con tu papá, se puede sanar, te lo debes, es tu derecho sanarlo, aunque haya sido muy doloroso, es tu derecho sanarlo porque te mereces darte ese amor que tal vez no tuviste o esa figura que estuvo ausente, poder vos estar presente en esa ausencia para vos. Entonces, sea la historia y el dolor o la herida que aún está doliendo, eh, se puede trabajar y está ahí para ser reconocida. No, está ahí para llevarle amor, atención y ese cuidado que es un cuidado continuo, porque la herida se cierra, queda la cicatriz y siempre nos va a recordar que está, porque va a estar ahí. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, espero que sirva, que les llegue a las personas que les haga sentido. Eh, nada, el amor y el perdón y la aceptación yo creo que va para todos estos casos. Sí, que sana. Así que, bueno, querida comunidad, yo estoy feliz de poderlo compartir con mi hermana, que es una de las personas que más amo, que agradezco poder tenerla y poder atravesar estos procesos juntas. Como les digo, de manera diferente, apóyense de personas que tengan a su alrededor. Si no tienen hermanos, de amigos, siempre hay esa persona que acompaña y si no hay profesionales que lo hacemos y que están dispuestos y, y es un hermoso trabajo para emprender. Entonces, si tienen dudas, preguntas, bueno, escríbanme, denle like al video si les gustó. Si les gusta, a mí me encanta traer bueno, son mi familia hasta ahora quien ha estado, pero compartir estas nuevas experiencias porque son diferentes maneras de vivirlo y les pueda servir.
Entonces, gracias por escuchar, gracias, hermana, por Saludos, estar acá. gracias. Y será